Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que todavía permanecéis aquí sentados para ya la última mesa de este octavo encuentro. Vamos a hablar de audiología, óptica y ortopedia. Los ponentes que tenemos en esta mesa de debate ya los ha presentado José Luis, y yo, como soy muy de datos y de introducir pues todos los argumentos que vamos a apoyar con esta mesa, con datos y con informes oficiales, quiero comenzar con audiología. Vamos a hablar de audiología. El 3 de marzo se celebra, según la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Audición. Y en el último informe que lanzó la OMS decían que el 8% de la población española tiene algún problema de audición. También dice que el 25% de la población en España revisa regularmente su audición. Con estos datos, y bueno, que los revisa una vez al año. Con estos datos, José Luis, quiero que desterremos un mito, porque creo que todos tenemos en la cabeza, a lo mejor son prejuicios, que la audiología está únicamente reservada a población mayor. Pero en este informe de la OMS no se habla de que ese 8% o ese 25% que revisa su audición sea necesariamente población mayor. Entonces, quería hacerte la pregunta si tú crees que la audiología está reservada únicamente a población de mayor edad o no, y más o menos cuál es el perfil, si es que hay algún perfil de paciente que tenga problema de audiología. Perfil no hay. Mira, el sector de población que más hace controles auditivos son los neonatos, porque hoy día ya se hace el cribado neonatal de la audición, con lo cual prácticamente en España a casi todos los neonatos se le hace un cribado. Y los datos son un poco variables, pero aproximadamente 1 de cada 1000 nacimientos tiene problemas auditivos. De manera que ya tenemos ahí una bolsa de problemas que se acaba de detectar. Luego se vuelve a hacer otro en edad escolar. La verdad es que suele ser, bastante malo. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Fui un día a ver cómo se hacía esto a un colegio y estaban todos los niños en fila. Y ya saben que los críos se cuentan todo. Entonces, al salir, le pregunta uno, ¿qué te hacen? Dice, no, te pesan tal. Y luego te preguntan, ¿está la radio puesta? Y hay que decir que sí. Entonces, ya me dirán el valor de aquello, ¿verdad? Pero bueno, es como anécdota, ¿no? Y luego, la bolsa mayor, evidentemente, es en ese tipo de personas mayores, excepto también las hipoacusias inducidas por ruido, que también han aumentado mucho en estos últimos años. Pero ¿por qué? ¿Por qué se han pues podido porque vivimos en una sociedad muy ruidosa. ¿Usted no ha estado conmigo cuando hemos estado tomando ahí algo? ¿Y no. qué nivel de ruido hacía? No hace falta que dé más explicaciones, como ustedes comprenderán, ¿no? O sea, el oído no está hecho, no estamos preparados para vivir en este nivel de ruido constante. Una de las cosas que sí que hemos detectado es que la pérdida auditiva por edad se ha reducido. Si antes hasta los 50 y muchos, 60 años no se empezaba a tener, ahora se ha bajado. Y es porque el sistema está mucho más estresado de lo que ha estado antes, ¿verdad? Pero la gran bolsa de problemas auditivos son las personas mayores, porque todos perdemos audición con los años. Hay gente que pierde muy poco y su nivel de comunicación en su día a día lo nota muy poco, y otros que lo notan mucho más. Pero todos perdemos células ciliadas, perdemos todos. ¿Cómo podría un farmacéutico implementar un servicio de audiología en su farmacia? ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar? Pues, como su compañera jurista nos hubiera comentado antes, lo primero que hay que hacer es seguir por la reglamentación. Hace falta una dirección técnica, que hoy día es el FP superior, la formación de audiología protésica, y luego tener unos medios técnicos. La farmacia, la ventaja que tiene es que ya es centro sanitario, contrariamente a lo que se decía antes con la perforación del óvulo. Esto ya es una ventaja, pero tienes que seguir teniendo la dirección técnica y los medios técnicos para que te autoricen el servicio de... Y del 1 al 10, ¿cuánta dificultad crees que puede tener llegar a implementar este servicio? ¿Cómo es su farmacia? A ver, entiéndanme. Antes estaba comentando su compañera, yo tengo una farmacia muy pequeñita,
o era un local que no era demasiado grande y podía hacer el control térmico en una zona determinada. Eso no se puede hacer en audioprótesis, porque tienes que tener una zona con unos requerimientos acústicos, tienes que tener una cabina o una sala zona amortiguada, poder hacerlo. Eso es uno de los problemas. El siguiente es el espacio, no solamente para la cabina, es que normalmente en una prueba esta se tarda bastante tiempo. Tienes que calcular que una hora es el tiempo de 45 minutos a una hora, el tiempo de atención a una primera visita y luego probablemente más. En todas, prácticamente todas, las farmacias que yo conozco que funciona bien el servicio de adaptación de audífonos, lo han separado, no lo tienen integrado. Los que tenían farmacias grandes, pues le han puesto una ala específica, o si tenían otra planta, pues una segunda planta, han modificado almacenaje, etc. ¿Cuándo puedes hacer eso? Pues evidentemente cuando tienes espacio y ves que la rentabilidad empieza a funcionar y lo puedes hacer. Pero eso es fundamental, poder hacer ese tipo de diferencia. La ventaja que tienes es que, claro, es más fácil hacer venta cruzada, porque tú ya tienes al cliente. ¿Y qué edad tiene la mayoría de sus clientes? Pues no son adolescentes, ¿verdad? Entonces ya saben que la gran mayoría de las personas que van a la farmacia tienen problemas auditivos. Invitarles a hacer una prueba de audición, pues es mucho más sencillo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el farmacéutico? Que confían en él. De manera que ese primer salto que tienes que dar de confianza ya lo tienes, porque ya saben que la farmacia es un centro reconocido desde el punto de vista de servicio sanitario. Pero el resto lo tienes que tener. Si ves que o bien tú haces el FP, hoy día también se puede hacer a distancia, etcétera, o sea que no tienes por qué estar yendo allí, o contratar a alguien que te ayude y que sea además el director técnico y luego los medios técnicos. No me atrevo a poner una medida porque en farmacia será sencillo y en otras será una complicación horrorosa, como pueden comprender, ¿verdad? ¿Alguno de los asistentes tiene el servicio de audiología en su farmacia implementado? Que levante la mano. ¿No? Por eso están aquí, si lo tuvieran ya, hubieran dicho, no hace falta que me quede, salvo que hubiera que hacer el tipo de ortopedia. Tenemos mucho aforo. En el caso de la ortopedia, contamos con Pilar Santos, que es titular de la farmacia Santos Romaro, que por cierto ha celebrado su 60 aniversario. Felicidades, Pilar. Gracias. Sigo con mis datos y mis estadísticas y mis porcentajes porque estas semanas pasadas lanzamos en Instagram unas encuestas a los casi 3.000 seguidores que tenemos y les preguntábamos dos cosas. Primero, ¿qué servicios han puesto en marcha en su farmacia y qué servicios pondrían? En el caso de cuáles han puesto en marcha, nos decían que control de parámetros de salud, una gran parte, el 50% de ellos decían que control de parámetros, cesación tabáquica, nadie, o sea que espero que después de la charla de Noa Rey de esta mañana pues muchos se animen a ponerlo en marcha. Consejo nutricional, pero es que también muchísimos decían que óptica, ortopedia y audiología. En el caso de qué servicios pondrían en marcha, la óptica, la ortopedia y la audiología no la escogían. Entonces, Pilar, quiero que nos cuentes, con toda esa experiencia que arrastra tu farmacia, ¿por qué pusisteis el servicio de ortopedia? ¿Por qué esto ya es una seña de identidad de tu farmacia y cómo lo hicisteis? ¿Cuáles fueron los pasos? Bueno, como estamos de aniversario, pues cuento así en 2 frases. Mi madre ha sido una farmacéutica emprendedora. Entonces ella nunca tenía... Bueno, somos 7 hermanos y mi padre también tenía una farmacia, con lo cual dice que su primer hijo siempre fue la farmacia. Entonces ella, yo la recuerdo estudiando hasta casi cuando yo terminé la universidad. Con lo cual, la ortopedia es algo que hay que estudiar también. Y era una apasionada de la farmacia y se dio cuenta que había que especializarse, pues eso, hace más de 50 años, porque fue una pionera. Y yo también quiero aquí hacer un poco de referencia a grandes profesionales que ha habido siempre en la farmacia y que ahora en el Colegio de Farmacéuticos, gracias a ellos, también podemos seguir estando en este servicio dentro de la farmacia, porque la ortopedia no es nada fácil. Y hay que formarse. Y a nivel de legislación tenemos que estar cubriéndonos en todo, pero francamente yo empecé porque a mí me obligaron casi, es verdad, a mí no me gustaba la óptica ni la audiología, entonces me dijo mi madre, ortopedia. Y entonces yo me formé en unos cursos que había en la Complutense, que eso ya no existe. El doctor Pascual tenía una cátedra de rehabilitación y fue un fabuloso médico que nos hizo apasionarnos por la anatomía, por la rehabilitación y también por
lo que era la solución de la ortopedia, que no es una solución, es una ayuda. Entonces, yo aquí no os voy a contar toda esa formación, que yo luego he asistido a muchísimos cursos, porque hay que estar al día, y ahora pues existe una FP de técnico de ortopedia. No me voy a meter en todos los problemas que hay, pero voy a dar como 4 ideas de lo que significa Vamos que a ver hay. el vaso un poco medio lleno, mejor que verlo medio vacío Sí, no, antes no. que hablar de problemas. Y además no he hecho una preparación porque yo creo que a estas horas ya rapidito y muy dinámico. Hay 3 escalones para el trabajo de la ortopedia, que es el básico, la adaptación y la fabricación. Yo lo que sí que os animo es que el que quiera trabajar la ortopedia, tenemos muchísimas empresas que están deseando que en la farmacia se trabaje bien. Porque yo aquí no voy a dar nombres ni apellidos, pero cuántos clientes llegan a nuestra farmacia diciendo me han vendido unas medias que no es mi talla, no me han medido. O sea, estas cosas tan básicas sí que os animo a que os forméis en ello y que las casas que tienen productos están deseando formar a los farmacéuticos. Entonces, creo que es muy importante, igual que saber tomar la tensión, saber tomar una medida de una rodillera, de una tobillera, de una media. Eso no es tan complicado. Eso sí que os animo a que os forméis en ello, porque es muy sencillo. Ahora todo es online, hay mejores y peores formaciones, pero creo que es básico. Es básico porque también igual que es importante que no nos confundamos en un tratamiento ni en una posología, pues es importante no equivocarse en una talla. Y eso creo que es basiquísimo y muy fácil. O sea, a eso sí que os animo. Hay casas, no quiero dar nombres, pero de verdad que están deseando que eso se trate bien. Y eso se llama, así entre nosotros, el bazar de ortopedia. En cualquier lineal se puede poner, las casas están deseando que les muestres los productos y luego ya si entramos más especializados, bueno, yo he llegado a hacer cosas a medida para linfodemas, estoy especializada también en oncología, hemos puesto prótesis, yo trabajo también todo el tema de baño, corsetería, calzado. O sea, yo al principio era una cosa que no es que me aborreciese, pero tampoco me entusiasmaba. Y sin embargo, aquí se ha dicho muchísimas cosas esta mañana, pero, por ejemplo, me voy a la imagen del olivo ya por cerrar el día, que es muy importante ver dónde está la raíz. Y la ortopedia, aparentemente, que también además hay un campo enorme en el tema deportivo, que no es lo mismo ser Amazon o ser Decathlon, que no tengo nada contra ellos, y digo estos nombres porque sí que son de peso, pero no es lo mismo comprar algo que no sabes para qué es, que dar un consejo, y eso sí que es un servicio profesional farmacéutico especializado. Creo que es básico, basiquísimo. Y a mí me viene de esa raíz, de esa pasión de mi madre y de mi, bueno, también tuve padre y bisabuelo farmacéutico. También hacemos fórmulas magistrales, bueno, todo lo que se ha dicho por aquí. Creo que es enriquecer muchísimo el servicio de una farmacia. ¿Por qué somos a la referencia? Pues porque también es necesario un stock, que también no digo que haya que sobreestocarse, porque cada vez es más fácil a través de las plataformas y a través de los distribuidores. Tenéis desde silla de ruedas, zapatos y de todo. O sea, ya no hace falta tener almacenes como se tenían antiguamente. Y luego siempre el colegio de farmacéuticos, yo lo tengo que decir porque para mí, y también Asefarma, es que es verdad, todo el tema legal, asesoría, necesidad de saber qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, no dejéis de preguntarles, porque es gente súper preparada, que a mí es como un paraguas que me salva un poco ante las decisiones que haya que tomar o que no debes tomar, que también hay que tener cuidado con eso, porque tal y como estamos ahora sometidos a tantísimas regulaciones legales, pues es muy complicado, sí. Que no es porque lo quieras hacer mal, que también se han hecho muchas cosas mal, pero creo que se pueden hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo por los pacientes. Y luego, la realidad es que cada vez hay menos gente apasionada por la ortopedia porque no ha pasado de ser un trabajo muy manual. Yo he conocido a muchísimos, es que eran artistas, eran artesanos, a no querer la gente dedicarse a eso. Y entonces va a haber un vacío de quién va a trabajar ese campo. Y esa es una realidad. A mí cada vez me cuesta más encontrar a alguien que me haga una plantilla a medida. ¿Crees que va a ser uno de los servicios olvidados, como las profesiones y los oficios olvidados? Entonces, claro, aquí cada uno tiene sus dones y yo creo que un titular tampoco puede ponerse a hacer una plantilla. Yo, por ejemplo, no la he llegado a hacer nunca en la farmacia, aunque la he hecho en miles de prácticas que he hecho, que me he seguido formando. Pero creo que sí que es un punto que nosotros podemos ayudar a que eso no se pierda, porque vamos a tener esa necesidad. Y otra cosa, el tema de la venta y la rentabilidad.
yo no voy a dar números porque tampoco soy muy analista de los números, pero tengo que decir que a mí los últimos años me ha dado más dinero la ortopedia que la cosmética, por ejemplo. Y es así. Y yo también me he especializado en dermo, en cosmética, pero francamente yo no digo que todas las farmacias estemos especializadas, pero es que si hay una cada 10, la que está se lleva el gato al agua. Eso es así, ¿eh? Entonces, claro, hay que vencer ese rechazo, esa pereza, o como yo hace el año pasado fue, ¿no?, cuando vine aquí, te tienes que agachar a medir un tobillo, a probar un zapato, a desnudar a una mujer que viene con una mastectomía. Tienes que tener mucho empatía con esa persona que viene, o una lesión de gente joven. Es que hay muchísima necesidad, y las ortopedias no lo van a cubrir. Y nosotros estamos cada 250 metros. Yo os animo muchísimo. O sea, Pilar, y en torno a la ortopedia, ¿qué es lo que más demandan los clientes que ya tienes en la farmacia? Pues mira, en general las prendas compresivas para lesiones medias o incluso ya posoperatorios, es así. Yo nunca, además también lo quiero decir aquí, que ha habido de todo. Yo jamás he ido a una consulta de un traumatólogo, jamás he ido a una consulta de ningún especialista de la medicina, jamás. Y ha llegado lo que ha llegado y cada vez llega más. Es así, porque hay de todo, hay necesidades de todo tipo. Y conocer las necesidades es lo que te ayuda a poder dar más servicio. O sea, es que eso es la experiencia de la vida también. Porque claro, yo comprendo que si no sabes hacer nada, es un mundo que tienes que introducirte en él. Pero que le pierdes miedo ejercitándolo. Es como todo en la vida. Yo os animo muchísimo, de verdad, ¿eh? Todos los servicios al final resumen el consejo que siempre intentamos dar desde Asefarma, que es pues que el farmacéutico se forme, que esté muy formado para poder atender muy bien al paciente y sobre todo que haga valer su consejo profesional, porque al final es lo que más va a fidelizar a cualquier paciente. Esta última pregunta quiero hacerosla a los dos. ¿Qué creéis, José Luis, Pilar, que podría incluir el farmacéutico a nivel general, ya no solo hablando de audiología, óptica y ortopedia, para que la experiencia de su paciente sea de 10? Acude a nuestra farmacia porque siente una necesidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el farmacéutico para que al final ese paciente salga por la puerta y diga, ostras, brillante, de 10? Pues es un servicio personalizado todo, y humano. Entonces, el día que tú te entregas a la otra persona, pues es que recibes 100 veces más. Es así. Todos estamos cansados, hay días que estás fatal, no te apetece ver a la gente, ni hablar, ni nada. Pero yo creo que el 10 es la empatía de saber qué necesita el otro y qué sé yo para podérselo solucionar. Y yo he aprendido en mi familia siempre, a lo mejor no sabes dar la solución ese día. En concreto en ortopedia yo os lo digo, a veces tengo que llamar a proveedores, a gente que sabe más que yo, porque yo no me lo sé todo. Y tengo que aprender, con los médicos ayudas a colaborar muchísimo, colaboran contigo, porque ellos a veces tampoco conocen todo. Pues donde encuentras la plenitud es entender qué se necesita y tú ver qué necesitas tú para cubrir esa necesidad. Bueno, tienes toda la razón. El problema de la empatía es que parece que va por barrios, quiero decir que unos la tendrán, otros no, etcétera. Hay una forma de aplicar esto que está demostrada la eficacia en sanidad y es seguir las pautas de la atención centrada en el paciente. Si buscan en Tenotal qué es la atención centrada en el paciente, hay una serie de puntos. Si los vas siguiendo, funciona muy bien. Uno de ellos es empatizar, pero el otro es también lo de hacer preguntas abiertas, que él forme parte del proceso de decisión, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no hay cosa peor que llegue alguien que ¿qué le pasa a usted? ¿No? Como decía, yo cuando lo veo ya sé lo que necesita, ¿no? Pues igual te columpias del lado a lado, ¿no? Eso es uno de los problemas, que formen parte también, que se sienta parte y que se sienta escuchado. Una de las cosas que tenemos que hacer en la primera visita, además, cuando recibimos a un paciente, igual que se hace también en ortopedia, es la anamnesis para ver, pero qué le pasa, qué problemas tiene. Y yo he comentado, cuando he observado a ver cómo trabajan algunos compañeros míos, es que están así.
y le molesta algo y que no sé qué y que no sé cuánto, o sea, no le están mirando, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué va una persona a un centro de prótesis? Para mejorar la comunicación. Y resulta que la persona que la atiende le importa 3 carajos cómo se comunica a la otra persona. Entonces, ¿qué puedes pensar tú? Yo a este no le importo nada. Lo que quiere es venderme algo encima caro y que no me gusta, ¿no? Pues no me vale. Lo primero que tienes que hacer es mirarlo, empatizar con él, según lo que te responda, reordenar la conversación, etcétera. Lo primero que tiene que hacer la persona es sentirse escuchada y sentirse protagonista, y siguiendo esas pautas, la forma de triunfar. Y por último, que también pasa es expectativas realistas. Por muy buena prótesis que se le ponga, una persona que tiene una pierna más corta que otra seguirá teniendo una pierna más corta que otra. Y el que tiene un oído disminuido lo sigue teniendo. Nosotros no dejamos de ayudar, pero no sustituimos el miembro dañado. Por eso es fundamental hacer una expectativa adecuada. Porque vender milagros es muy fácil, muy fácil. El problema es que se te va a acabar volviendo. Y al final va a decir, ya me han engañado, ya no vuelvo a la farmacia. ¿Para qué? Si es que no confío. Ustedes, bueno, los mayores recordarán, había un anuncio que era del Whisper X que decía, oigo caer un alfiler a 50 metros. Y yo siempre pensaba, Dios mío, como se me caiga una tubería al lado, voy a dar un salto de tamaño natural, ¿no? Porque imagínense qué estupidez más grande, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir eso, no? O sea, pues esto es así. Y mucha gente cuando viene, y seguro que a vosotros os pasa también, viene con falsas expectativas. Porque la publicidad es de trazo muy grueso y estamos muchas veces acostumbrados a eso, a vender milagros, a que todo funciona muy bien, todo va muy bien, ¿no? Pues si ya hay zapatos que te hacen 1,5 metros más alto y no sé qué, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, lo que tienes que hacer tú es bajar los pies a la tierra y decirle, con el problema que usted tiene podemos ayudarle aquí, aquí, aquí. Y si lo consigues eso, el paciente va a estar contento. Y ya está. ¿Y qué va a hacer? Aumentar la confianza en ti, para todo. Ustedes tienen una ventaja y es que ya tienen confianza de inicio, pero no la pierdan. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerles? ¿Todo clarísimo? ¿Os animáis a implementar este servicio en vuestra farmacia si no lo tenéis? Bueno, pues... ¿Tienen sitio? Eso es lo primero, claro. Y gana de hacerlo, ¿verdad? Porque... Sí, hay que trabajarse. Sí, Farmacia tenéis. Si no, podemos solucionarlo también al salir de aquí. No, yo os animo, por ejemplo, en la ortopedia, a mí me llaman para que, igual que estamos, yo también soy titular de prácticas de la Complutense, o sea, profesora de prácticas tuteladas, y a mí me han llamado ya de un par de sitios para tener alumnos que están haciendo FP de ortopedia. Y es cierto que es una posibilidad de un trabajo, depende de las farmacias, pero que hay de todos los tamaños y necesidades. Es cierto que lo mismo que se ha dicho de nutrición, pues en nuestra legislación nos exigen ser nosotros técnicos, que mucha gente tiene esa formación, pero a lo mejor no lo puede desarrollar, pero hay gente joven que viene detrás queriéndolo hacer. Yo os animo a eso, porque son gente válida, gente que tiene ganas y claro que puede ser una ayuda a desarrollarlo. Bueno, en cualquier caso, si os... Mira, dos dudas tenemos. Si tuvieseis consultas muy específicas a nivel jurídico, por ejemplo, en cuanto a espacios, en cuanto a materiales, herramientas y demás, pues desde ASEFARMA podemos ayudaros, orientaros. Solo tenéis que contactar con nosotros. Las preguntas por allí, por el final, por ejemplo. A ver, en principio no está regulado como el laboratorio, que también hago fórmulas y acabo de pasar una buena reforma. ¿Ha tragado saliva? No, no es necesario, pero sí que es conveniente. Yo, por ejemplo, he reducido la farmacia de tener un piso y un local, me reduce al local y he dejado un rinconcito, más que un rinconcito, y he puesto un biombo, por ejemplo, pero no tengo una puerta. ¿Vale? O sea, eso se puede hacer. Luego, para determinadas medidas, pues es conveniente, claro, que haya también una intimidad. Pues una media,
una mastectomía, por ejemplo, eso sí que es conveniente, sí. Pero puedes habilitar una zona, por supuesto, de cara al público, no. Yo esta reforma me he reducido, pero he dejado un espacio para la ortopedia que no está de cara al público. Ni les hago pasar al baño, por ejemplo. Que sea cómodo y que mantenga Claro. esa privacidad que Sí, necesita. sí, pero lo puedes aprovechar como de almacén. Bueno, yo también, vamos, que llevo mucho tiempo y también ya me busco un poco ahí, pero se puede hacer en un lugar entre la rebotica y el lugar de dispensación, pero yo recomiendo que no sea de cara al público, si son cosas ya más íntimas, más de que tengan que la persona medio, o por ejemplo una faja, pues eso también requiere un poquito de, no sé, de intimidad, sobre todo para las mujeres, o bueno, es que hay muchísimas cosas, pero... Y una cosa que ha dicho él antes con respecto a esto de las... es verdad que partimos de la base que es una necesidad. Entonces, muchísima gente se entrega a que se fían de ti. Y yo muchas veces no he vendido cosas que han venido prescritas porque veo que esa persona no lo va a usar. Entonces, en eso también la experiencia te hace ver y tener un juicio que luego vienen a pedirte a posteriori. Entonces, todas estas cosas es un poco el recorrido, pero con mucha tranquilidad, que es que tampoco que no es de miedo. Bueno, y tengo que rectificar una cosa que he dicho, por si va por ahí la pregunta, que si tienes contratado un técnico en ortopedia, no es necesario, creo, todo esto que lo puede aclarar mejor Adela, que el titular sea técnico en ortopedia. No, teniéndolo no es necesario. O sea, es diferente a la nutrición, pero hay que aclararlo bien, ¿eh? Sí que es verdad que es mejor ser técnico y tener una persona que lo desarrolle. Yo creo que para darte de alta como farmacia ortopedia Bueno, eso... necesitas tener el título, el farmacéutico de ortopedia. Ahora, para desarrollarlo y trabajarlo, entiendo que puede haber... Claro, es que hay dos escalones. El básico, que es el bazar, no es necesario. El de adaptación, sí. Eso es. Había una pregunta ahí. Sí. Había otra duda por allí al fondo. Hay varios. Sí. A ver, yo no me voy a meter a medallas movedizas porque llevo muchos años en este mundo y ha habido de todo y no sé lo que va a haber. Formación hay. Formación... La óptica se hacía un curso de 8 meses en Santiago, en Barcelona, y ya se salía como farmacéutico óptico. Y audioprotesista. El FOA. Sí es cierto que está muy regulado y que es mejor que consultéis tanto en el Colegio de Farmacéuticos como en este caso en Asefarma Adela, porque requieren muchísimas, pues eso, una parte de burocracia a nivel legal, cada vez más, pero lo básico yo sí que os animo a que lo abordéis bien, o sea, que no os dé miedo y que lo tengáis y que hagáis lo mínimo que hacemos con otros servicios. Que os forméis, que os informéis y que andemos con cautela antes de ponernos en marcha. ¿Otra pregunta por el fondo? Pues mirad, no quiero dar nombres de casas comerciales, pero las principales casas comerciales tienen formación. Eso es muy importante. Y luego yo siempre digo que una casa comercial que te da apoyo está muy bien, pero que también preguntes a otra casa comercial. Sobre todo para entender el tipo de producto que vas a vender, Sí, ¿no? eso es muy importante. O sea, no todo a la vez, pero si decidís tener la ortopedia, pues que trabajéis con 2 o 3 casas comerciales. Eso es muy importante, porque las formaciones son diferentes, los productos son diferentes, el abordaje es diferente. El colegio suele hacer también formación y luego, sin llegar a hacer a lo mejor un grado, pero sí que hay que estar un poco atento, porque luego hay casas que les interesa muchísimo. Incluso yo me he formado fuera de Madrid, ¿eh? He estado en Barcelona hace muchísimos años, en Albacete hay otra persona que forma muy bien. O sea, que en Murcia también hay mucha formación, en Levante, todo ha evolucionado mucho, se ha perdido muchísimos fabricantes, desgraciadamente, en España, pero
Con el calzado hemos hecho maravillas, hacían cosas a medida. Es que era una cosa, eso ya no se puede hacer, pero bueno, que siempre hay casas que les interesa que estemos formados y que vendamos sus productos, entonces hay que aprovechar eso. Hombre, es que es... Mirad, bueno, ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Casi. Yo he tenido... Es que claro, son tantos años que hemos hecho de todo. Desde pedir mal y abastecernos y tener cajas de zapatos que nos salían por el tejado, que es una locura, eso nos ha pasado a todos, a tener en depósito. Yo he trabajado en depósito una temporada de invierno, otoño-invierno y primavera-verano. Eso, desgraciadamente esa casa ya no existe. Pero yo he trabajado así. Entonces también es cuestión de hablar con las casas. Cuantos más capacidad vean en que tú tengas la posibilidad de moverlo, les va a interesar. Luego también te tienes que reducir a lo que tú ves que en tu zona puede moverse o no. Otra anécdota. Alrededor de mi farmacia había no sé cuántas casas de monjas. O sea, no sabéis las zapatillas y zapato de monja que yo he vendido. Ahora no vendo nada de eso, porque no hay monjas, casi. Claro. Es que es la realidad, No porque no es que es la necesiten pura zapatillas. realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues también las casas evolucionan y ahora te hacen unas zapatillas que no es que son ortopédicas y tienen un ancho especial y pues muchísima gente padece de los pies, que es la cosa más horrorosa que yo me parecía a mí hace 30, 40 años y ahora vivo de eso. Entonces, pues vamos a ver, somos sanitarios. Yo digo que yo me reconcilié con mi vocación en el COVID. Entonces, cuando hay una necesidad, aparte de la empatía, es que es una necesidad. Entonces, si hay farmacéuticos formados en esa necesidad que es básica, que yo no os estoy diciendo que os metáis con la fresadora, la pistola de calor, y si queremos contamos más de los encajes, todo eso se lo dejamos a los técnicos y que lo hagan en sus talleres. Pero lo demás, es que, de verdad, bien trabajado, es una ayuda, y eso sí que fideliza, ¿eh? Eso sí que fideliza. Otro de los consejos que siempre solemos dar en Ase Pharma es que, bueno, y también aplicable a esto, antes de implementar un servicio, lo fundamental es conocer al paciente al que nos estamos dirigiendo, conocer en qué zona estamos, qué tipo de paciente se nos acerca, a cuál podemos llegar, y partiendo de esa base, pues es mucho más sencillo saber qué tipo de servicio creemos que puede encajar mejor. En el caso de las monjas de Pilar, pues ha cambiado el tipo de paciente. No, es que no quiero seguir hablando, pero es que a los deportistas, todo el mundo se ha comprado todo por donde se lo haya comprado. Y que ha cambiado también los hábitos, Pilar. Y cuando eso no le resulta ni le resuelve y viene con el mismo dolor y eso no, pues al final te acaban buscando, porque no se le ha resuelto su problema. Y que el asunto fácil es acudir a Amazon y plataformas grandes, pero el farmacéutico al final te va a orientar mucho más detallado. Pero bueno, ánimo. Las monjas es un problema para los audífonos, porque como llevan las tocas, lo llevan debajo, era un lío tremendo. Pero bueno, también se podía hacer. No, y luego ya a nivel personal es un servicio que es muy gratificante, es muy sacrificado, pero es muy gratificante. Porque lo que ha dicho él, una patología no va a desaparecer, pero un confort en la vida... La calidad de vida que se tiene es increíble, de verdad. O sea, cuando la gente va bien, tanto con ayudas de ortopedia, que al final son prótesis todo, da igual el problema. Las gafas también lo son todo. Cuando la gente va bien, te lo agradece infinito. Eso es así. Y estábamos comentando antes que el riesgo es cuando no se hacen las cosas bien. Porque cuando alguien no va bien, se lo cuenta a todo el mundo. Cuando va bien, no se lo cuenta a nadie porque no quiere que nadie sepa que tiene un problema. O sea, es así. Se lo cuentan a los íntimos, etcétera. Pero pasa esto. Entonces, lo fundamental es pensar cuál es mi objetivo. Quiero ayudar a la gente, hazlo. Cuando la ayudas a la gente, no es que la hayas fidelizado. Pensar que tanto en el tema de la ortopedia como en las prótesis auditivas es de por vida. Porque no se solucionan los problemas. Ni de pronto te ha cambiado un problema, ni se ha mejorado el oído, porque eso va a seguir empeorando, es así. Entonces, lo buenísimo que tiene esto es que cuando lo haces bien, tienes gente fidelizada de por vida.
Y además, en el caso de la farmacia, es que la venta cruzada es facilísima, porque es que viene sola. El mayor bolsa, como he comentado, de problemas auditivos es la gente mayor, porque todos vamos a tener problemas auditivos. Y el mayor cliente de la farmacia son la gente mayor. De manera que al final es que los tienes allí ya. Estábamos comentando, he comentado algunas veces que los centros específicos de audioprótesis, donde se pasa la vida dándole vueltas, es cómo hago que la gente entre. La ventaja que tiene la farmacia es que la gente ya está. El resto es espacio, son medios y tal. Bueno, medios es dinero. Si ves que va a funcionar, lo puedes rentabilizar. Y en el técnico pasa lo mismo. Hoy día tampoco hay tantos centros, tantas escuelas, tantas historias, porque eso sí que no hace falta que el titular de la farmacia sea técnico superior en audioprótesis. Tú puedes tener un técnico que se encargue de esto porque tú lo tienes como director técnico de ese servicio y ya está, que es el que va a trabajar, ¿no? Por eso digo, ahora necesitas tener el espacio mínimo, igual que estabas tú comentando, decías un poco intimidad. Bueno, pues si tienes ese espacio, esa habitacioncita para poner esto, también puedes tener esto. Yo sí también les recomiendo que tengan una zona de espera, porque no puedes tener allí dando vueltas por la botica a gente esperando que termines con uno, con otro y tal y cual, ¿no? Eso, y yo también les recomendaría, si pueden, que lo tengan un poco separado, ¿no? Por el tema del ruido, de todo esto, ¿no? Pero tampoco tiene más problemas, y lo fundamental ya lo tienen, que son los clientes potenciales. Sí, y la dificultad de formar a la gente, yo os voy a decir una cosa, después del COVID tuve que cambiar la mitad del equipo. Y en nuestra farmacia, ortopedia, todo el mundo sabe medir, todo el mundo sabe pedir un producto y no son todos técnicos ni tienen la formación. Eso es muy importante, el responsable de la farmacia, formar a hacer eso. Es básico, de verdad, es básico. Y es que es muy fácil. Requiere un tiempo y yo en 2 o 3 años ya tengo a todo el equipo otra vez midiendo y no tengo que estar yo para que luego ellos pongan lo básico, el bazar. Eso es muy importante. Os animo porque no es tiempo y hay que dedicarle tiempo, pero que no es tan complicado, de verdad. No sé si os han convencido, si os han animado, pero bueno, el caso es que ya está ahí las bases sentaditas. Lo dicho, si tenéis dudas, necesitáis más información o, bueno, también alguna cuestión sobre formación específica, contactadnos y os acompañamos. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias Pilar, muchísimas gracias José Luis, gracias a vosotros por aguantar hasta el final. Nos vemos en el 9º encuentro el año que viene.